No puedo decir que lo disfruto porque, o sea, de pronto sí es así como... Y en general no es algo que me complique la existencia. Sí llego a estar en la cama así de... pasa esto. Y prendí la plancha para el cabello y me la puse aquí así como de... Yo festejé cuando comencé a menstruar. Yo pasaba y los niños empezaban a cantar cantos gregorianos sobre la sangre. Y pues mi mamá me decía, no, pero que los hombres no se den cuenta. Y yo decía, Al baño vi mi calzón rojo y pues, ¡ay, por fin! Hola, soy Eunice, ella es Ishel y ella es Marcela. Nosotras somos el colectivo mexicano Vulva Sapiens. Y nos reunimos esta mañana para grabar esta conferencia en torno a la medicalización del cuerpo menstruante y las estrategias de salida que vislumbramos para poder vivirnos de una manera distinta. Nos da muchísimo gusto que estén acá y les damos la más cordial bienvenida. Hemos dividido esta charla en dos partes. En la primera queremos contarte qué es la medicalización, por qué le damos un lugar tan importante en nuestro trabajo y qué tiene que ver con la menstruación. La segunda parte queremos platicarte un poco más sobre las estrategias que nosotras hemos desarrollado y que queremos compartir contigo para que busquemos algunos resquicios o formas de salida de esto que estamos encontrando como un problema importante. Nosotras venimos siguiendo una tradición que tiene un respaldo, tiene un fundamento en los colectivos de feministas de los años 70 que empezaron a preguntar por el papel que estaba jugando el sistema médico en la salud de las mujeres. Entonces, aunque una parte muy importante de las mujeres en el mundo, de los cuerpos que son clasificados como mujeres, en algún momento de la vida van a transitar por la experiencia de menstruar, difícilmente podríamos decir que se trata de un evento natural. ¿A qué me refiero con esto? El sangrado menstrual es significado, clasificado, incluso regulado e interpretado a partir de la cultura. Entonces, no solo no podemos llamarlo un acontecimiento en el sentido estricto biológico, es también un acontecimiento cultural que es visto de distinta manera, ha sido visto de distinta manera a lo largo de la historia. Pues bien, una de las interpretaciones dominantes y autorizadas además es la que proviene de las ciencias médicas y biológicas. Y desde estas disciplinas, bajo la premisa de la objetividad científica, se ha descrito e interpretado el ciclo menstrual de la mujer pues de distintas maneras. Es cierto que de unos años para acá hemos transitado de la idea de que la menstruación es un padecimiento y lo hemos ido convirtiendo más en un suceso normal o natural. También es verdad que recibimos ciertos mensajes cruzados porque suele clasificarse también como un evento del que las mujeres no podemos hablar, en torno al cual hay que guardar silencio. Es un evento que debe esconderse y que debe permanecer como un acontecimiento privado de la mujer. Incluso, aún en términos médicos, aunque se ha identificado o se ha reconocido que se trata de un suceso normal de los cuerpos clasificados como femeninos, también es cierto que por muchos años ha habido cierta invisibilidad de lo que es el ciclo menstrual. Hay una autora que a nosotros nos gusta mucho que se llama Carme Valls-Llobet, es una endocrinóloga española, y ella señala que lo que ha ocurrido con la menstruación es que se ha transitado de la invisibilidad a la abolición, sin estudios que claramente logren identificar cuál es el papel del ciclo menstrual como todo un proceso por el cual transitamos, en nuestra salud y incluso en nuestro bienestar como cuerpos menstruantes. Hay un trabajo que hemos estado revisando de dos autoras que recomendamos mucho. Una es Barbara Ehrenreich y Deirdre English, y ellas tienen un trabajo muy bonito en donde señalan realizan una crítica muy importante al sistema médico y señalan que tiene una doble función. Entonces, por una parte, juega un papel estratégico para la liberación de la mujer, porque funge como el guardián de la tecnología reproductiva. Esta tecnología reproductiva podemos identificarla tanto en lo que tiene que ver con los nacimientos, con los partos, incluso con la seguridad de los recién nacidos
y la gestión de la propia capacidad reproductiva de los cuerpos menstruantes. A la vez, este sistema también ha sido estratégico o ha jugado un papel estratégico para la opresión y la dominación de las mujeres. Es precisamente a través de la ciencia médica que se ha sostenido por mucho tiempo la ideología sexista en donde los cuerpos femeninos son situados como cuerpos inferiores, como cuerpos fallidos que deben ser regulados y en donde cuya naturaleza está como rebasada por sus humores naturales y entonces somos cuerpos inestables que no tenemos posibilidades en el ámbito público para desarrollarnos de manera exitosa o adecuada. Entonces, bueno, cuando las mujeres hacemos un reclamo de nuestro cuerpo, estamos haciendo una demanda al sistema médico. Estamos haciendo una demanda a quien tiene las llaves de acceso y quien ha sido la voz autorizada para definir qué es lo que nosotras podemos controlar, regular y conocer incluso de nuestro propio cuerpo. Y bueno, esta crítica que se hace al sistema médico no solo se ha hecho desde los colectivos feministas, también la sociología e incluso algunas historiadoras de la ciencia han podido identificar la medicalización como un problema. A nivel internacional se conformó un colectivo de mujeres sociólogas que se dedican a estudiar cuál es el papel del resto de las mujeres en la sociedad y ellas han definido la medicalización como un proceso a partir del cual problemas que no son médicos o que no son médicos en sentido estricto se definen y se atienden como si fueran patologías o problemas médicos que requieren una atención o una intervención, en concreto que requieren una intervención con medicamentos. Esta práctica se cuestiona por el riesgo potencial de efectos adversos a nivel social y médico. Desde luego, en algunos casos, el reconocimiento de una enfermedad que anteriormente había sido vista como un problema psicológico ha sido muy benéfico para un montón de colectivos y grupos de población que estaban no siendo atendidos de este tipo de problemas. Sin embargo, en algunos casos la medicalización también tiene un lado nocivo o pernicioso para la propia salud de los grupos humanos, principalmente cuando implica medicar eventos normales o acontecimientos normales del cuerpo. El señalamiento de la medicalización entonces no solo se refiere al acto mismo de medicar y convertir en patologías eventos que son regulares en el cuerpo. También implica una crítica frente a medidas que preservan la cultura dominante en la que el cuerpo femenino y sus procesos se presentan como algo fallido, que debe ser controlado. Un claro ejemplo de medicalización es el de las mujeres y su tránsito a la menopausia y el envejecimiento. Se ha considerado que estos son trastornos que deben ser medicados y entonces lo que se hace es prescribir la terapia hormonal sustitutiva, que en algunos casos ha sido muy benéfica, pero en muchos otros ha sido completamente devastador el efecto y entonces las mujeres están transitando hacia la menopausia con problemas muy importantes que no son atendidos de manera adecuada desde la medicina. Otro caso que ejemplifica muy bien todo este proceso de medicalización es el relativo a los nacimientos, en concreto lo que tiene que ver con las cesáreas innecesarias y lo que tiene que ver también con las episiotomías como parte del protocolo médico o bien incluso los partos por encargo con una agenda claramente establecida en donde son programados los nacimientos como si se tratara de un evento que no tiene, en donde no importa cuándo nace o no un ser humano. Entonces, otra de las formas como se ha medicalizado el cuerpo femenino es en el que se ha denominado el síndrome premenstrual. Este trastorno, que de manera formal se denomina trastorno disfórico premenstrual, se incluyó desde hace algunos años en el DSM, este manual en donde se clasifican los distintos padecimientos y trastornos mentales, y entre las descripciones que se incluyen en el DSM como parte del trastorno disfórico premenstrual se ubica, por ejemplo, el cambio de humor o la falta de ganas para realizar actividades productivas, escolares o para hacer propiamente la vida. Esto implica entonces que cuando una de las fases de nuestro ciclo menstrual nos habla o nos llama al descanso, al reposo o al ralentizar nuestro ritmo de vida, entonces somos disfuncionales, estamos enfermas y requerimos que nos mediquen para poder seguir funcionando y trabajando en la lógica que este sistema nos impone. Porque claro, no se acepta que no seamos productivas. Nosotras tenemos que ser productivas todo el tiempo y estos cambios de humor pues, se consideran como un problema importante que debe ser atendido. Otro ejemplo de medicalización es la llamada supresión menstrual o la medicación del ciclo menstrual. Nosotras lo que hemos visto es que prácticamente cualquier evento relacionado con el ciclo menstrual suele derivarse o atenderse con la ingesta de hormonales orales, es decir, la píldora.
Entonces, muchas mujeres están tomando anticonceptivos incluso para atender casos de acné, sin que se les indique cuáles son los efectos adversos posibles que estos medicamentos podrían traer a su vida. Entonces, la medicalización entonces da lugar a un simulacro, a un sangrado que parece menstruación, pero que no es menstruación, y si bien es cierto que en algunos casos la ingesta de estos medicamentos ha sido muy benéfica, también es real que hay graves problemas asociados a la ingesta de estos medicamentos que no ha sido además documentado y que muchas veces es pasado por alto cuando se les da la información a las mujeres sobre las opciones que tienen a su disposición. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la salud de las mujeres? Pues no solo se relaciona con esto que ya he venido mencionando de los efectos adversos. El problema también allí radica en que no estamos siendo partícipes de la toma de las decisiones. Muchas veces es a través del miedo que se nos prescriben ciertos tratamientos sin ofrecernos otras opciones o bien sin considerar nuestra opinión y nuestra situación particular de vida y el momento en el que nos encontramos, en el que quizá podríamos explorar otras opciones. Entonces, cuando se medica a través del miedo, se medica a través de la poca o la nula información sobre lo que puede ocurrirle al cuerpo con la ingesta de ciertos medicamentos, entonces no estamos partiendo de un consentimiento informado. Las mujeres estamos decidiendo con muy poca información sobre lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo y estamos afectando de manera muy importante nuestro ciclo menstrual sin saber cuáles van a ser las implicaciones que esto tiene pues, en nuestra vida y en nuestra salud futura. Quizá el mayor de los problemas con respecto a la medicalización tiene que ver con la poca información que tenemos sobre el funcionamiento del ciclo menstrual. Una de las autoras que nosotras venimos siguiendo y revisando, que es otra ginecóloga que se llama Enriqueta Barranco, inició hace poco un estudio sobre la menstruación justamente porque señalaba que sabemos muy poco de la menstruación, incluso en términos médicos. Entonces, como ya mencioné, esta invisibilidad no solo se relaciona con hacer como si no fuera importante el ciclo menstrual, sino además hay muy pocos estudios que realmente nos hablen del papel que tiene el ciclo menstrual en la salud de las mujeres. Desde el ámbito médico se ha hecho entonces una interpretación de la menstruación únicamente en términos del potencial reproductivo que representa. Entonces, cuando no hay reproducción o no hay interés en la gestación, la menstruación se considera un evento innecesario. Sin embargo, algunos colectivos como el Centro para el Estudio de la Ovulación y la Menstruación, en español, han identificado que hay hormonas que intervienen en el bienestar de todo el cuerpo más allá de la función reproductiva. Por ejemplo, se ha identificado que la progesterona influye de manera directa en el bienestar óseo de las mujeres. Entonces, como dice la doctora Carmen Vaz-Llobet, nosotras estamos ciclando de manera continua, es decir, nuestro cuerpo completo está ciclando junto con el ciclo menstrual. Entonces, estas hormonas no solo influyen en lo que tiene que ver con la reproducción, la menstruación no solo es un evento en donde sucede el sangrado, sino que toda esta carga hormonal que continuamente está ocurriendo en el cuerpo y cambiando, ajustándose a través de nuestro ciclo vital, influye de manera directa en otros aspectos, como ya mencioné, este tema de los huesos, o incluso también en el buen funcionamiento del resto de nuestros órganos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotras como estrategias de salida? Bien, pues la propuesta es observar, o sea, que observes, que escuches, que reconozcas tu cuerpo y con ello lo que haces al mismo tiempo es pues, reconocer tu ciclo menstrual, ¿no? La invitación es que lo hagas en dos planos, por una parte que hagas un trabajo individual, o sea, que hagas un proceso de recuperación individual contigo misma y por otra parte que hagas un trabajo en colectivo, es decir, que de pronto con todo este conocimiento que logres puedas intercambiar experiencias con otras mujeres y en conjunto pues construir conocimiento, ¿no? Porque bueno, esto es lo que finalmente estás haciendo. Te preguntarás cómo logras hacer esto. Bueno, pues la invitación es que registres tu ciclo menstrual y por otra parte también lo que haces es registrar los aspectos que nosotras llamamos pues, psicosocioambientales. Esto es, por ejemplo, las emociones, cómo te sientes en el día a día, ¿no? Si te sientes triste, si te sientes contenta, si te sientes eufórica, qué sé yo. Por otra parte también puedes registrar, por ejemplo, cómo es tu ambiente laboral, o sea, cómo la pasas durante el trabajo, también cómo lo haces en casa, ¿no? O sea, todo eso finalmente son factores que de alguna manera van a incidir en cómo vives
tu ciclo menstrual. Y luego al final lo que vas a hacer con esto es como una lectura, ¿no? Bueno, antes que eso tienes que hacer un registro de por lo menos 3, 4 ciclos menstruales, ¿no? Después de esto lo que vas a hacer es una lectura, o sea, una lectura cruzada. O sea, leer, sí, cómo fue tu sangrado, pero al mismo tiempo qué era lo que acontecía a tu alrededor, ¿no? Cuáles eran esos factores ambientales que presentes durante el ciclo. Y entonces, bueno, esta lectura lo que te permite es como generar patrones de conocimiento, ¿no? O sea, vas a identificar cómo es tu ciclo menstrual y entonces, por ejemplo, si algo diferente sucede, pues puedes ir al médico y decirle, en esta ocasión estoy presentando tales características diferentes a lo que yo registro generalmente, ¿no? Este es un ejercicio importante, pero al final me parece que los 3 aspectos mucho más relevantes de todo esto son, por un lado, pues eso, estás generando información muy precisa sobre tu propio ciclo y al mismo tiempo estás generando también pues las herramientas para que tú puedas ir con un médico y decirle cómo te sientes y vaya, que estés como más clara de la situación. Por otro lado también estás construyendo salud, porque finalmente este es un proceso diario que te permite eso, ¿no? Reconocer, recuperar tu cuerpo, procurarte y eso, estás construyendo salud, estás tomando tu salud en tus manos. Y por último lo que logras es recuperarte, vivirte, gozarte plenamente y habitar el cuerpo que eres. Otra de las estrategias que utilizamos es la observación de la sangre, así como su registro. Al observar la sangre podemos notar su color, consistencia, cantidad, olor, textura. Por ejemplo, si hay coágulos o mucosidad. Mediante el registro de estas características podríamos saber si tenemos algún padecimiento mayor o identificar lo que es habitual para nosotras. Así, el registro sistemático nos permite construir nuestro patrón personal de sangrado. Ante todo esto, te preguntarás, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que ustedes están proponiendo? Nosotras hemos venido trabajando con una serie de estrategias para reclamar el cuerpo y retomamos esta idea de reclamar el cuerpo a partir del trabajo de otras mujeres que desde hace muchas décadas han venido trabajando precisamente en esto, en identificar no solo la dimensión política de apropiarnos del cuerpo, sino también de la dimensión gozosa de apropiarnos del cuerpo. Entonces, nosotras pensamos que es importante asumir una postura crítica frente a la medicalización. No se trata de hacer una pelea con los médicos ni ninguna cosa así, sino asumir una posición crítica y además también asumir un papel protagónico en la construcción de nuestra salud y en la forma como habitamos nuestro cuerpo. Y bueno, nosotras también creemos que al aprender a hacernos palabra, a nombrar y decir lo que estamos sintiendo, lo que transitamos, las experiencias que estamos viviendo de manera cotidiana, siendo un cuerpo que tiene esta peculiaridad de que es un cuerpo que menstrua y que es un cuerpo que tiene el potencial gestante. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Y pues eso es precisamente de lo que me gustaría hablarte ahora. Nosotras, en concreto, pensamos que es muy importante facilitar nuestra experiencia menstrual. Hay una autora que hemos estado revisando recientemente que se llama Iris Marion Young y ella señala que las mujeres transitamos por un doble problema con respecto a ser cuerpos menstruantes. Este doble problema tiene que ver por una parte con el hecho de vivir en una cultura que en cierta manera devalúa y desprecia lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces, ha estigmatizado la menstruación y todo el proceso que tiene que ver con el cuerpo. El segundo problema tiene que ver con las dificultades que enfrentamos en el espacio público para hacer cuerpos menstruantes. Y esta idea de que se nos dificulta desplazarnos o estar en el espacio público como cuerpos menstruantes nos parece muy importante, porque habitualmente no solo tiene que ver con el secreto, muchas veces tiene que ver también incluso con las condiciones espaciales para que podamos estar. El hecho de poder estar o no en un espacio en donde haya quizá agua o quizá un espacio para poder gestionar la menstruación de manera más relajada y cómoda, también dificulta mucho la forma como nos desenvolvemos en el mundo. Entonces, nosotras pensamos que uno de los puntos, de las estrategias que podemos seguir para salir de este problema tiene que ver con brindarnos condiciones para menstruar. Y brindarnos condiciones para menstruar implica para nosotras trabajar de manera consciente lo que hemos venido aprendiendo sobre la menstruación. Implica preguntar cómo la percibimos, cómo la vivimos, cómo es nuestro entorno y además, desde luego,
productos incluso podemos utilizar para gestionarla de una manera mucho más sencilla y placentera. Facilitar entonces la menstruación tiene que ver con preguntarnos lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron, cómo se vive la menstruación en nuestro entorno, y también pasa por cuestiones tan simples como los productos que usamos para menstruar y las condiciones que tenemos en el espacio para poder menstruar con mayor comodidad y poder pues, acceder a un espacio en donde puedas desde cambiar un tampón quizá, o quitar una toalla o lavar una copa, por ejemplo. Son cuestiones muy prácticas que muchas veces son pasadas por alto, en donde las mujeres muchas veces no tenemos condiciones para hacer cosas tan sencillas como cambiarnos una toalla, por ejemplo. También pensamos que otra de las estrategias que podemos implementar tiene que ver con recuperar y escuchar la experiencia vivida de las mujeres. Hay una frase que nos gusta mucho de una autora que se llama Chris Bobel, es una antropóloga, que hizo un libro súper bonito sobre la menstruación, se llama New Blood. Ella señala que es sumamente antifeminista no escuchar la voz de las mujeres y la experiencia de las mujeres. En todo este discurso en torno a vivir la menstruación de una manera distinta, puede encontrarse un discurso que suele ser muy prescriptivo, es decir, mucho hay la tendencia a decirnos cómo tenemos que vivir, y quizá falta mucho más que podamos ubicar cuál es la experiencia, qué es lo que está sintiendo una mujer específica, cómo vive, cómo habita su cuerpo, este cuerpo que tiene esta peculiaridad de menstruar, cómo lo está transitando y qué conocimiento está generando también, porque no debemos asumir que una mujer que no comparte nuestra visión en torno a cómo debe ser el ciclo menstrual no sabe nada de su cuerpo, es como si fuera una analfabeta de su cuerpo. Esa mujer también está generando conocimiento, también tiene una posición en torno al sangrado, y lo que sería ideal es poder abrir espacios en donde podamos compartir esa experiencia vivida, esa experiencia de ser cuerpo menstruante, que muchas veces puede ser muy agradable, pero también otras veces no tanto. Entonces, abrir el espacio para acompañar esas experiencias distintas, creo que también es una forma en donde es una estrategia que podemos implementar para habitarnos de manera distinta, y además también para romper el secreto, porque estamos ya en pleno siglo XXI y es impresionante que sigamos guardando tanto silencio en torno a la menstruación. Otra de las estrategias que nos parece muy importante y que también es muy muy práctica tiene que ver con aprender a observar el ciclo menstrual. Identificar cuál es el patrón del propio sangrado es muy importante. Muchas veces tenemos la idea de que si no sangramos así de manera exacta, como si fuéramos relojes suizos, entonces tenemos un problema importante en el cuerpo. Y esto no es así, cada una tiene un patrón particular de sangrado. Esto es algo que aprendimos siguiendo a una ginecóloga, se llama Miriam Aladif Mendiri, ella tiene una página muy interesante que les recomendamos mucho. Y entonces ella señala la importancia de encontrar cuál es tu patrón. Desde luego, para encontrar tu patrón es muy importante que puedas tener el control de los registros, que sepas identificar cuando estás ovulando, cuando estás menstruando, y entonces que puedas generar un conocimiento que es único para ti y que describe mucho de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, más allá de esta idea de que la regla es algo estático que tiene que suceder de manera exacta y precisa, tenemos que transitar hacia un conocimiento en donde podamos entender que cada cuerpo es distinto y que cada una tiene su propio patrón, y que esta idea de los días exactos en realidad no funciona de esa manera. Cuando conversamos con otras mujeres podemos darnos cuenta de que difícilmente menstruamos con esa exactitud con la que suponemos o con la que nos enseñan cómo sucede el ciclo menstrual. Entonces, esta parte de aprender a observar el ciclo es muy importante. Otra de las estrategias que implementamos es precisamente la propuesta que estamos lanzando, que es la de la práctica de la ginecología autogestiva. Nosotros retomamos esta idea de la ginecología autogestiva a partir de todo un movimiento que se gestó en los años 70 a través de los llamados grupos de autoconciencia o el movimiento self-help. Estas mujeres que empezaron a explorar su cuerpo de manera muy concreta, que empezaron a observar su cervix, a observar su vulva, y empezaron a generar un conocimiento que las mujeres anteriormente no tenían. Y bueno, podemos decir que incluso muchas de nosotras hoy en día somos completas extranjeras en nuestro cuerpo. Tenemos muy poco conocimiento sobre qué es lo que sucede, y parece que la única persona autorizada para explorar y significar, nombrar, decir, clasificar y regular lo que está ocurriendo allí es el médico. O bien, en algún momento dado, es territorio solamente para las personas con las que compartimos una actividad sexual, y nosotras somos incapaces de nombrar y observar qué es lo que está sucediendo allí.
Entonces creemos que las prácticas de ginecología autogestiva no solo podrían permitirnos transitar hacia una menstruación mucho más consciente, comprensiva, en la que logramos entender qué es lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo, sino también es una práctica de empoderamiento que verdaderamente puede romper mucho de los tabúes y de los estigmas que tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, nosotras pensamos que esta práctica continua y constante de las mujeres, en donde aprendemos a nombrar, a decir y a observar qué es lo que está ocurriendo con nosotras, es una forma completamente de habitarnos y de sentirnos como cuerpos menstruantes. Y bueno, también pensamos que otra de las estrategias posibles es el reconocimiento de las experiencias variadas. Y desde aquí queremos hacer una invitación y una apuesta también para que podamos generar conocimiento situado. Es importante que podamos entender que lo que a una mujer le sienta bien, para otra puede ser profundamente dañino, y esto es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, porque hemos construido una idea de la ciencia en donde una tesis sustituye a otra. Entonces, un conocimiento necesariamente tiene que sustituir o negar el otro conocimiento, y lo que estamos observando nosotras es que muchas veces una práctica que para una mujer es muy benéfica, para otra no lo es. Una explicación que puede aplicar para una situación particular, en el caso concreto de una mujer, puede no ser la explicación adecuada, pertinente para otra. Entonces, pensamos que es importante el reconocimiento de las experiencias variadas y no generar explicaciones únicas en torno a lo que nos acontece. Suponer que una mujer que enferma por una única razón, como podría ser, por ejemplo, que no acepta su ciclo o alguna idea de estas, es negar que somos seres mucho más complejos y que lo que está sucediendo en nuestro cuerpo puede tener una serie de causas múltiples que no se explican de manera única. Entonces creemos que es muy importante generar un conocimiento situado, en donde cada una se explore, se sienta y pueda generar un conocimiento desde su propio cuerpo y desde su propia práctica. Pensamos que este tipo de estrategias pueden ayudarnos muchísimo a compartir conocimiento. Y desde luego pensamos que este conocimiento se tiene que abrir y se tiene que compartir. Tenemos que generar grupos y colectivos en los que podamos producir un conocimiento colaborativo, amplio, abierto, que nos permita entender mucho mejor qué es lo que nos está pasando y sobre todo pues aprender a dialogar sobre esta experiencia de ser cuerpos que menstruan. Nunca antes en la historia las mujeres han menstruado tantas veces como ahora las mujeres contemporáneas, y creemos que es muy importante que abramos la voz y que abramos el espacio para hablar de menstruación. Y esa es la invitación que nosotras queremos hacer, que hablemos del tema, que hablemos del sangrado independientemente de la postura desde la cual nosotras estamos construyendo estas ideas en torno a cómo vivir y transitar la experiencia menstrual. Creemos que es muy importante que podamos dialogarlo, porque el secreto ya no tiene cabida y no nos está ayudando a comprendernos y a vivirnos de una manera mucho más saludable y plena, feliz y gozosa. Entonces la invitación es esa. Esperamos que nos sigan y que puedan estar con nosotras compartiendo información, y pues muchísimas gracias por escucharnos. 8. Como un 4. Diferente, va variando como cada mes. Es una experiencia agradable, no me molesta para nada. Si tengo que hacer un promedio, supongo que como en un 4, porque la verdad es que constantemente tengo como malas experiencias. He sentido como que de repente cambia con mi humor o con el estrés que yo de repente tengo. Creo que oscila entre un 8 y un 10. Nunca me ha causado molestias. Nunca ha sido ni 10 ni 1, o sea, nunca he alcanzado el 1. Todo el síndrome premenstrual, ahí es donde sufro mucho porque se me inflaman mucho las tetas, o siento de pronto como coliquitos, ¿no? Y ya sé que ya viene. Bueno, de 10 solo he tenido como un periodo en mi vida y fue la cosa más hermosa. Yo de verdad sentía que mi sangre olía a miel. Están así las trompas de falopio y se están pegando así feísimo. También he pasado por el 1, ¿no? Me he llegado a desmayar del dolor, de que me tienen que llevar corriendo un doctor. No es mala ni buena, simplemente la vivo como cada mes y dependiendo de cada mes ya voy viendo cómo me voy sintiendo. Creo que ha tenido mucho que ver el ir tomando conciencia sobre mi proceso menstrual, el hecho de que ya no lo sufra o lo viva como tan desgarrado, ¿no? Pero en realidad es bastante buena mi experiencia, a mí no me duele nada. Pero la verdad es que no es tan bonito. Y me acuerdo que unas amigas estaban platicando, estaban bolita y estaban todas, ay, es que sí pasa eso y que no más. Y yo así como que me acerqué y, ¿qué pasa? No, pues que sangres. Y yo así como, ¿pero cómo vas a sangrar? O sea, fue como de, estaba muy preocupada y muy abrumada, o sea, por la idea de
de sangrar, o sea, Me llevaron a un cuartito y me explicaron como qué significaba menstruar. Recuerdo ver a mi mamá manejarlo con naturalidad. Pues mis papás no querían hablar del tema, pero como tampoco me querían dejar desinformada, me dijeron, espéranos unos días. Y me compraron unos libros. Yo creo que la preocupada era mi mamá. Aparte tenía yo una prima con la que era muy cercana, que es un año mayor que yo, entonces me decía, Emma, a una muchacha de mi escuela le pasó algo y yo te quiero advertir. Pero realmente no tengo un recuerdo de qué fue. Simplemente me bajó. O sea, no había este tema de pudor o de que no me veas o cosas así. Que las mujeres menstruan, pero es así algo muy oscuro, por así decirlo. Quiero que me pase porque quiero ver qué es eso. recuerdo claramente cuando les pregunté qué era eso, qué pasaba, que me explicaran. Recuerdo que mi mamá solo siguió viendo al frente y mi papá solo también siguió manejando y no me dijeron ninguna palabra y fue así como, hasta me sentí mal, dije entonces algo de lo que no se debe hablar. Fue como muy chistoso. Recuerdo que mi mamá me decía como que era algo muy natural. No recuerdo a nadie hablándome de eso, solo recuerdo a mis amigas no creyéndome, así. Creo que en ese entonces para todas era como el salto a ser una persona mayor, entonces era así como, sí, ya soy un adulto. Mi papá solamente una vez me dijo, Emma, tus cositas huelen mucho. Tienes que ser muy cuidadosa porque eso es algo que solo tú debes saber. No nos tenemos por qué enterar. Yo estaba muy contenta, yo ya lo estaba esperando, porque todas mis amigas ya estaban menstruando y yo no menstruaba, entonces era como, ¿qué le pasa a mi cuerpo, no? Todo el mundo lo manejaba como cuando te baje vas a dejar de ser niña para ser una mujer, mi orgía, ¿no? O sea, ella quería tener mi primera relación sexual y quería ser una mujer y quería vivir todas esas. Y el tema de lo que significa ser mujer en el ámbito laboral, en donde pareciera que también se utiliza mucho el término de menstruación para desvalorizar lo que tú haces o tus propios enojos, tus propias frustraciones, desvalorizarlas en el ámbito laboral y decir, claro, como estás menstruando, ¿no? O sea, obvio, estás en tus días y cosas así, que al contrario me enojaba más, ¿no? Hay peores cosas en el mundo, de hecho, lo deberíamos ver así de que sangro y no me muero, soy como un superhéroe, es como mi superpoder. Me ha ayudado a irlo como viviendo de una forma más natural. Mi menstruación y yo existimos en el mismo, pero no tenemos conciencia el uno del otro. Estoy muy consciente de que mi menstruación es un reflejante fiel de cómo está mi persona en la vida, ¿no? Como con toda la zona, porque creo que hablar de la menstruación no es solamente hablar del tema de la menstruación en el momento que uno sangra, sino durante todo ese momento cómo una se conecta con su cuerpo durante todos los días, ¿no? A todas horas. Porque es como un tema tabú y lo ven como una suciedad y lo ven como algo muy extraño. Yo siempre lo he visto como un símbolo más que nada de poder. A veces no es placentero, no lo voy a negar, pero no sé, es algo con lo que te das cuenta de cómo está tu cuerpo. Si en lugar de menstruar sangre menstruáramos agua, ¿no? ¿A poco habría como el mismo mito y el mismo tabú detrás de? Otra vez me motivé mucho, ¿no? A seguir trabajando de manera consciente mi feminidad y llevarla de un modo que no sea el que te dicen que sea, ¿no? Con los medicamentos, con las toallas sanitarias, los tampones, con todo eso. Me sucede y digo, ¡ay, estoy en mis días, maldita sea! No lo hablo con nadie, no lo platico, no investigo, no nada. Hago las paces con ella, le agradezco que llegue porque me avisa cómo estoy y solo son unos días. La sangre es sangre de vida. O sea, finalmente lo que baja del útero es el endometrio y son todas las células necesarias para comenzar la vida. Y entonces, ¿por qué me iba a dar asco esta sangre si la sangre del asesinato es peor? Si la sangre de la guerra es peor. Y eso lo vemos cotidianamente y lo salen hasta en los anuncios de los periódicos y eso la gente no le da asco. O sea, no sé. Te lo juro que yo no agarro nada espiritual de mi menstruación. Es una lástima porque sí soy como bastante abierta en otras cosas y me dejo crecer los pelos y lo que sea, pero en la menstruación nunca lo he agarrado, así nunca lo he abrazado, nunca he sido, ahora sí como tú dices, chaira al respecto. Creo que yo sí soy como súper artificial en el mundo de la menstruación. Madurez, ¿no? De la edad, por así decirlo.
copa menstrual. Uso una copa menstrual combinada con toallas de tela. Hace poco que conocí la copa menstrual y eso me ha acercado mucho a mí misma, por así decirlo. A partir de la copa empecé a conocerme más, como y a preguntarme qué experimentaba, qué sentía yo por lo que estaba pasando. Y la copa no me ayudó a tocarla, a verla de otra manera. Yo menstruaba como yo llenaba las toallas así, yo decía, no, es que yo casi me desangro. Y no, cuando vi la copa y vi la cantidad que es así de no, ya basta, no es para tanto, es una cantidad como bastante decente. Entonces, la verdad no me gustan los medicamentos. Mi mamá tampoco le gustan los medicamentos, entonces mamá es como más de hierbas y de como este tipo de cosas, ¿no? Y ahora uso la copa, que es asombroso, es así como por favor que todo mundo use copa. Tienes la oportunidad de observar tu sangre, entonces tienes un mejores referentes de cómo está tu salud interna. Soy un artificial, uso toallas femeninas, apesta, rosa, huele mal, tengo una pila gigantesca de basura, soy una artificial. Y bueno, la copa es una maravilla, ¿no? Es muy cómoda, no se siente, no te tienes que cambiar tan seguido, no te rozas, no molesta, no duele, no nada. Porque era así estar viendo mi sangre en color, el aroma, tocarla. Nunca había tocado mi sangre, siempre era en la toalla y claro, en la toalla me daba así como... Vuelvo a usar una cosa plasticosa, química, artificial, no.